a toda la gente por participar. Anto, llegó el momento de darle la bienvenida a Tino Pereira, cineasta. Viene a hablar un poquito de qué no daría yo por el recuerdo que se va a proyectar en el Cine Auditorium. ¿Cómo estás, Tino? Buen día, bienvenido al Matutino, amigo. ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo andan? Todo tranquilo. ¿Vos cómo amaneciste? No, muy bien, muy bien. ¿Sos despertaste temprano o Sí, dormimos más? en general siempre hay algo para hacer, así que... Excelente. siempre. Bueno, Tino, contanos un poquito tu historia. Sos cineasta. ¿Cómo nace esta pasión por el cine, por la realización? Bueno, yo tengo como dos pasiones en realidad. Soy cineasta, que fue lo primero que estudié, pero también soy profesor de historia. Ah, muy bien. Que es en verdad de lo que trabajo, de lo que vivo. Y bueno, yo la idea de esta película la tenía, te diría que cuando estaba en la escuela de cine, hace como 20 años, más de 20 años. Pero bueno, no encontraba bien cómo hacerla. Para hacer cine, más allá de los subsidios que puede dar el Inca, esta película tiene subsidio del Inca. Sí. Los subsidios, incluso antes, trabajan de una manera bastante compleja, en la cual en realidad uno tiene que tener la plata previa y uno recupera con el subsidio, lo cual es un poco... Pero hay que tener la previa. Claro, por eso. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que hizo que retrasara tanto el proyecto. Y también estaba buscando como la historia para contar. Yo sabía que quería hablar de un pueblo fantasma, de algún pueblo fantasma. Hasta que, bueno, me topé con esta historia que es realmente maravillosa, única. Entonces, bueno, y cuando me la encontré dije, bueno, es por acá, es este documental. Y Tremendo. Tino, ¿y cómo combinas tus dos pasiones, no? Bueno, recién nos contabas que te gustó mucho la historia, que sos profesor de historia y el cine. ¿En qué te ayuda? ¿Cómo se complementan? La relación es bastante lógica, en realidad. De hecho, esta película tiene mucho de historia porque el pueblo nace, hacia grandísimos rasgos, nace en la década del 30, pero empieza a explotar con el peronismo, con el primer peronismo, que compra todo el paquete accionario, y a partir de ahí empieza un crecimiento muy grande el pueblo, hasta llegar a su récord de producción en los 70, y cuando llega la última dictadura militar, uno de los primeros decretos que firma es el cierre del pueblo, ¿no? A la gente la van echando durante más o menos un lapso de 3 años y bueno, los dejan ahí, a la buena de Dios, en Salta, y la gente va ahí desperdigándose. Entonces, bueno, tiene como mucho de historia la película. Comentarle a la gente de qué pueblo estamos hablando y cómo sería la trama. Bueno, el pueblo se llama Mina La Casualidad, es un campamento que vivía del procesamiento del azufre que se sacaba del Cerro Estrella, que está ahí muy cerquita. Igual digo muy cerquita, pero es largo el trecho. Sí. Pero bueno, y es un pueblo salteño, está realmente en el medio de la montaña. En su momento fue un pueblo muy próspero, tenía hasta cloacas, por ejemplo, en los años 60. Hoy, En los 60. sí, hoy la mitad del país no tiene cloacas y ellos tenían cloacas en los 60. O sea, era una obra de gobierno muy importante. Y bueno, luego fue cerrada por los militares, y el Cerro Estrella, donde está la mina de azufre, en el 95 Menem lo regala a Chile en un conflicto territorial, así que de alguna manera como que cierra todo un círculo. Claro. Y bueno, en el 2003, 2004 más o menos, los ex habitantes se empiezan a juntar, ¿no? Y con la idea de volver al pueblo ¿no? Es un viaje de un día y medio más o menos, porque en kilómetros no son tanto, deben ser 500 kilómetros en línea recta, pero bueno, ustedes conocen la geografía Total. de la Puna. Sí. Está en altura. Sí, 4.700 metros está el pueblo. Y después hay una parte donde está la mina que está a 5.100. Ok. ¿Y cómo ¿Filmado ahí? ¿Y cómo lo conociste vos al pueblo? Y yo hace mucho que vengo como recolectando historias de pueblos. De hecho, ya llegué acá y me dieron datos de 2 o 3. Bueno, cuando uno se pone a hablar, siempre alguien conoce algún pueblo. Y no me acuerdo el momento exacto en el que di con la historia, pero fue en la investigación. En un momento me topé con esa historia, y lo llamativo, lo peculiar de este pueblo, que es que sus ex habitantes están nucleados en una ONG y vuelven, porque yo, por lo menos en los que conocí yo, ningún pueblo tiene esa característica, ¿no? Los ex habitantes a veces va alguno, pero por motu propio, pero no que se arme como una caravana y que vayan como un ritual año a año. Entonces, bueno, me pareció que ahí estaba la historia del pueblo. Está bueno, también. sí. Único en el mundo, digamos. Aparte sí, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Qué quieren lograr ellos? Y cada uno tiene sus propias finalidades. Algunos sueñan con que ese pueblo sea convertido como en patrimonio de la provincia y
digamos, se lo convierta como una especie de parque, digamos, como ocurre, por ejemplo, con un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama Villa Pecuén, Sí. que era un pueblo que tenía un lago y que vivía de eso. Un día se rompe el dique con unas inundaciones muy fuertes que hay en la provincia en el 85, y el pueblo queda bajo el agua, completamente bajo el agua. Y el agua tarda como 7, 8 años en bajar. Bueno, ese pueblo hoy, que está cerca de Carué, ahí cerca de La Pampa, ¿no? Como Trenquelauquen, por ahí. Bueno, ese pueblo hoy es como una especie de, no sé cómo llamarlo, como museo al aire libre. O sea, estás todo cercado, hay una oficina, vos pagás una entrada. Sí, pero bueno, hay alguien que lo cuida, porque son ruinas, ¿no? Caminar sobre ruinas siempre es peligroso, bueno, tiene un cuidado, tiene su historia, no está en el mapa. Esto está en el medio de la nada realmente. Entonces yo creo que en algún punto quieren que por lo menos se reconozca eso, que vaya alguien allá, que traten de restaurar algunos de los edificios que estaban y que se lo pueda mantener, ¿no? Porque esto año a año va como empeorando el pueblo. Claro. ¿Cómo fue el rodaje? Bueno, el rodaje fue muy duro, la verdad. Sí. Pude elegir realmente algunos técnicos que ya tenían experiencia trabajando en la altura, pero... Es que es muy alto, ¿eh? Es muy alto y es muy distinto a todos los otros lugares con altura. Más allá de la altura, es un lugar que no tiene vegetación. Y eso realmente cambia mucho. O sea, yo he viajado por Perú, por Bolivia, y yo nunca había sentido algo así, incluso mi camarógrafo también, y siempre me comentábamos, decimos, che, esto es muy distinto. Siente? Y sentís primero como un dolor de cabeza constante, como que tenés una presión en la cabeza todo el tiempo. Es como que todo el tiempo te sentís mal. Después en un momento es como que entras como en un modo alienado automático en el cual ya no te das cuenta, pero todo el tiempo te estás sintiendo mal. De hecho me acuerdo que siempre me preguntaban si habíamos escuchado, no sé, fantasmas, ruidos raros, porque el lugar se presta, y si estuviera en cualquier otro lugar se prestaría. Pero la verdad es que te sentís tan mal que ni pensás en eso. Es como... que viene un fantasma, hola rey, ayúdame, hermano, por favor, me estoy muriendo. Claro, como les ¿Cómo haces loco? Claro, ¿cómo haces vos para estar bien acá, fantasma querido? Sí, incluso los habitantes, los que nacieron ahí, cuando vuelven, y muchos se sienten mal, vomitan cuando llegan, o sea, incluso ellos que vivieron ahí, que nacieron ahí. O sea, ¿Cómo se llama esa pastilla que me diste vos, niño? ¿Dramamina? Dramamina. Sí. ¿La tomaron? Sí, pero en realidad lo que mejor hace es oxígeno. Nosotros llevamos tanque de oxígeno. No, es complicado entonces. ¿Y cómo estaba conformado la gente que hacía el rodaje? Y fue, en el campo era, bueno, mi camarógrafo, un asistente, un sonidista, un productor en campo y nadie más. Y yo. Okay. Es un equipo chico porque, bueno, los costos son muy grandes, porque vos imaginate que es un lugar al que hay que llevar todo, hay que llevar hasta el agua. Entonces tenés que llevar comida para 5 días, agua para 5 días, nafta, porque no tenés cómo volver después, un generador. Claro. ¿no? Entonces, bueno, los lugares estaban como contados, realmente, digamos que todos de alguna manera hicieron como medio multitasking, porque no nos podíamos permitir decir, qué sé yo, llevo, no sé, un cocinero, que hubiera sido lo lógico, por ejemplo, una persona de producción que se ocupe de eso. No, bueno, no entraba. O sea, el productor tuvo que hacer eso, y lo mismo todas las cosas técnicas, ¿no? Como que nadie tuvo asistente. Todos fueron. De hecho, el asistente de cámara vino porque él manejaba una forma de cámara, un formato de cámara que se llama Ronin, que es como un Steadicam, ¿no? para los movimientos fluidos. Y vino particularmente por eso también, si no el camarógrafo hubiera quedado solo también, pero bueno, así, hay que contar con los recursos mínimos. Tino, recién mencionabas que bueno, acá en Jujuy va a ser la presentación, el estreno, pero que en otros lugares ya lo has presentado. ¿Cómo fue la recepción del público con el documental? Bueno, la película tuvo primero un recorrido de festivales, tanto acá como afuera, que obviamente, bueno, en general arrancó en Buenos Aires, pero también yo hice una función hace 2 años en Salta, en lo que era el Espacio Inca de Salta, la usina cultural, creo que ahora no es más Espacio Inca, que fue una función para ellos, ¿no? Para todos los que participan en la película. Bueno, una función, una sala llena, no sé, 300, 350 espectadores. Ahora estamos tratando de volver a Salta para hacer otra función. Y después, bueno, ahora lo presentamos en El Gomón en julio, en El Palomar, que es una localidad muy cerca de Capital. Y bueno, y ahora estamos acá
en Jujuy. Excelente. En lo personal, satisfecho, con mucho orgullo, porque después del rodaje que nos comentás, las circunstancias que tuvieron que atravesar Sacrificio. para cumplir este sueño, que me imagino que es un sueño para vos, ¿cómo te sentís? Cansado. Pero de hecho, bueno, mi esposa es la co-guionista de la película. Nosotros en general dirigimos todo juntos, hacemos todo juntos, pero ella no podía viajar. Y me acuerdo cuando volví, que yo había estado como, no sé, 7, 10 días afuera más o menos, entre una cosa y otra, con todo el estrés que eso implicaba, y me acuerdo que me recibió en la puerta y me dijo, estás más viejo. No. Qué amoroso. Uy, volviste, estás viejo. Sí, yo lo notaba también, ¿no? Como Claro. que, bueno, uno deja un poco... Y sí, sí. Pero bueno, también el cine es un poco la aventura también, ¿no? Totalmente. Hay algo que nos llama la atención, porque de hecho cuando... Yo tenía 5 historias, cuando fui más o menos descartando ciertas historias para elegir una. Yo hice una asesoría de guión con Gustavo Fontán, que es un director muy importante, que fue mi maestro de cine además. Y él me dijo, mira, no, tenés que elegir una. Se hace sobre una de ellas. Ah, Me dice, pensalo y vení la semana que viene y me decís. claro. Entonces yo volví y le dije, me dice, ¿cuál elegiste? La más difícil. Y él me dijo, Está era bien. esa, me dijo. Bien, era una prueba que te estaba haciendo. Y sí, porque realmente la historia es muy llamativa y de hecho pasó que nadie fue a filmar allá, salvo obviamente lo que lleva a la gente, que a veces hace algún cortito para YouTube, pero bueno, películas no había ninguna. De hecho, nosotros habíamos hecho previamente un corto con parte del material. Y a Coto le fue muy bien afuera, ganó un montón de premios afuera, porque claro, es algo para el extranjero. Muy novedoso, sí. Parece Marte en algún momento, ¿no? Como que les cuesta entender. Siempre dicen eso, ¿no? Cuando ven Sí. Puna o lugares así, parece Marte, parece otro planeta. Bueno, a nosotros nos pasó eso también, ese lugar, porque yo conocí un montón de otros lugares, pero ese lugar, cuando pensábamos con mi camarógrafo, bueno, cómo filmar esto, qué hacer, los colores y todo, y yo le decía, digo, esto a mí parece el espacio exterior. Esto. ¿Llegaron a filmarlo con algún filtro en especial, alguna tipografía? Porque viste que hay películas que están filmadas en esos lugares, como que tienen un filtro naranja o cosas así. ¿Cómo lo hicieron Sí, ustedes? ¿Jugaron con eso? Hoy en general la forma que se tiene de filmar cambió muchísimo como era antes, porque hoy se hace muchísimo trabajo en postproducción, que es lo que se llama color, Claro. ¿no? Entonces muchísimas cosas que antes se hacían en set, Ahora hoy se hacen en postproducción y de hecho es mucho mejor porque podés manipular mucho más fácil. Entonces, en realidad la cámara filma de una manera que la vemos cualquiera de nosotros nos parece fea, porque es como muy lavado, no se ve nada, es como todo muy lavado, como que no hay colores, sí. como que no tiene mucha gracia, pero después lo agarra un colorista y pinta, es como un lienzo en blanco. De Qué hecho, lindo. yo decía a mi colorista, digo, vos sos un artista, porque realmente pintaba, tipo, sí. iba con la computadora y aparecían los colores. Vos ves el antes y el después, una locura. Sí, entonces bueno, de hecho la referencia que yo le di al colorista fue una película de Abbas Kiarostami, que es un director iraní. O sea que bueno, había algo también de ese tipo de geografías, ¿no? Qué bueno. Y le dije, bueno, quiero algo así, estos colores, y bueno, y él ahí hizo todo el trabajo. No, el trabajo de cámara, de color y de sonido es espectacular, la Qué verdad. lindo, espectacular. Tino, y nuevos proyectos. Recién mencionabas que quedaron algunos en el camino, que te decidiste al final por que era el más difícil, pero ¿te gustaría realizar algunas sobre las que quedaron ahí en puerta? Y yo tengo siempre la intención. A mí me gusta mucho viajar, mucho. De hecho, le mando un saludo a Lucho Nachi, que me está ayudando con la distribución. Y yo siempre le digo a él, vos conseguime una sala en cualquier lado. Si es en Argentina, yo voy. Si no puedo ir en auto, voy en avión, pero yo voy a donde sea. Excelente. A mí me gusta mucho viajar. Entonces también, bueno, este tema de viajar hacia allá también me gustaba, ¿no? La idea. Y en algún momento quizás se podría hacer, quizás en otro formato, ¿no? Como especiales de televisión, Sí. ¿no? De diferentes pueblos. Pero bueno, yo ahora estamos con 3 películas tampoco al mismo tiempo. Un montón. Ahora en octubre vamos a presentar lo que en verdad fue nuestra primera película, pero la terminamos de editar después, Sí. que tiene un título muy largo, se llama Esto es la Boca versus El Mundo Plush Terciopelo, que es sobre unos artistas de la boca, artistas plásticos. Y en noviembre seguramente estaremos estrenando el último que hicimos, que es una biografía sobre Blas Talá, que es la primera directora del cine argentino sonoro. Mirá Bueno, vos. con mi esposa hicimos un libro sobre ella, hicimos su biografía, investigamos toda su vida y con eso hicimos una película y bueno, y ahora estamos.
Consulta más personal. ¿Cómo es laburar con tu querida esposa? Para mí es lo más natural, porque de hecho yo no conseguimos trabajar de otra manera, sería imposible, porque nosotros estamos como, le ponemos tanta carga al trabajo, que es un trabajo de 24 horas, ¿no? Entonces sería insoportable estar con alguien que no esté trabajando a la par tuya. Claro. De hecho, nosotros siempre contamos cuando presentábamos el libro sobre esta mujer, que de repente una conversación muy común era, no sé, 9 de la mañana tomando un mate y decir, che, pero esta directora en el año 46, ¿qué estaba haciendo? Y empezamos. ¿No? Y eso es una conversación cotidiana nuestra. Si tenés una pareja me gusta. que está en otra, te dice, va, déjame linchar con esto. ¿Viste? Cuando uno se obsesiona mucho, bueno, cuando uno tiene obsesiones tiene que compartirlas, si no es imposible. Bueno, pero es más pasión que obsesión también, o la pasión ligada a la obsesión. Sí, es un poco de ambas. Es muy difícil, es muy difícil distinguir ahí el límite, ¿no? Entre una y otra. Qué lindo. Anto, última pregunta. ¿Qué otras pasiones, además de, bueno, del cine, de la historia, tenés y realizas? Que realizo, en general, escritura, ¿no? Que bueno, igual tiene que ver un poco con lo otro, pero bueno, ahora estoy como preparando algunos proyectos de ficción, porque también en realidad me pasa que como es muy caro hacer cine, acá es cada vez más difícil, bueno, algunos proyectos que yo tenía pensado de ficción como películas y estoy pensando en escribirlos como libros, porque no queda otra, porque es algo que venga, no sé, Scorsese y me ponga plata, hay cosas... yo estoy pensando en una historia que se me ocurrió en San Antonio de los Cobres, sobre la dictadura, pero es imposible filmar una ficción ahí, es un presupuesto inmenso. Pero estaría bueno. Estaría bueno, pero digo, bueno, luego como libro, quizás algún día... Los libros también tienen su quizás alguien costo. lo compra el libro y dice, bueno, hagamos esto. Y ahí te lo financian. Viene alguna plataforma. Che, no veo nada, yo amigo, pero esto te recubre del sol, ¿no? Sí, por eso lo llevé al lugar que es bueno... Es como cuando uno va a las Salinas. Son inteligentes. Ay, cuando uno va a las Salinas o al mar. De hecho, se llaman de pesca, porque tiene como diferentes capas para los brillos. Ah, mirá vos. Porque bueno, allá estábamos gorro con una ala así gigante, con tela acá, bien protegido todo el día. Excelente. Bueno, Tino, mostramos el flyer para que toda la gente pueda ir a ver este gran estreno. ¿Qué no daría yo por el recuerdo? ¿Cómo eligieron el título? Bueno, es un título, está tomado de un poema de Borges que se llama Elegía del recuerdo imposible. En verdad el título original era ¿Qué no daría yo por la memoria?, que de hecho es el título que tenía el cortometraje. Sí. Bueno, el poema de Borges es como una retahíla, siempre empieza ¿Qué no daría yo por la memoria de? Y empieza así. Ahí va. Y después le decimos cambiar el título porque justo en unas entrevistas, una de las entrevistadas dice ese título por el recuerdo y dijimos, bueno, lo cambiamos. Lo cambiamos ahí. Queda ahí. Muy bien. Bueno, ¿querés hacer la invitación a toda la gente para que pueda ver esta gran película hoy, viernes 12 de septiembre? Bueno, los invito hoy, 12 de septiembre, a las 21:15 en el Cine Auditorium de Encinas, ahí Espacio Inca, a que vengan a ver la película. Voy a estar yo para contestar preguntas, para presentarla un poco y charlar. Así que bueno, los espero, tiene precios muy accesibles, así que bueno, es un buen plan de viernes. Totalmente. Tino Pereira con todos ustedes, aplauso para Tino, gran valor del cine y nos encanta que se presente aquí en la provincia de Jujuy. Cuando tengas novedades, cuando quieras volver en algún momento, Tino, bienvenido, sos aquí en el Matutino. Seguro, vamos a hablar con otra película, así que... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, 11:44, ya están llegando los chicos de Los Guaynas, vamos a tener música en vivo aquí en el Matutino. Déjame mandarle un saludito al profe Miguel. Sí. Porque nos llegaron unos regalitos. ¿Qué llegó? No lo abrí todavía, ya lo vamos a abrir después de la pausa. Y el profe justo dice, Juan y Manu Ríos, palabra empeñada, palabra cumplida, abrazos. Profe, creo que ya sé lo que es, me estoy imaginando, pero ya cuando volvamos de la pausa vamos a mostrar el regalito que viene con una cartita. Bien, Capaz que me la queda la cartita para mí, pero, profe... está generando algunas cositas, cuestiones acá, está medio tenso el ambiente. Porque claro, los chicos, los camarógrafos, los técnicos se ponen celosos y dicen, uy, no vaya a ser que cuando venga el profe no le funcione el micrófono, salga borroso. Así que, profe, vamos a tener que hablar. Obviamente yo voy a compartir todo lo que tenemos. Pausa cortita, Anto, quédense conectados, ya volvemos.